Hola, un saludo para todos. La Constitución moral. El Estado ético de derecho se rige por una Constitución moral tácita que prevalece sobre la Constitución jurídica. Les habla Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio, paradigma para la transmutación universal del Estado y del derecho. El canal Derecho Nuevo, dignificado por la moral. El Estado ético de derecho se rige por una constitución moral tácita que prevalece sobre la constitución jurídica. No debe causar extrañeza que hablemos de la constitución moral, porque si en el ordenamiento rige jurídicamente el principio ético y si el mismo representa la ley moral, es lógico que esta última, por razones de naturaleza axiológica, esté colocada por encima de la constitución política, generando un conjunto superior de principios, una superestructura ideal en correspondencia con cada uno de los capítulos, sectores y normas de la Constitución política, solo que calificada desde una perspectiva superior. Es que al aceptarse los derechos humanos en el ordenamiento jurídico, necesariamente se incorporó como factor esencial la ley moral, cuya síntesis es el principio superior de perfección y cuya expresión constitucional es el principio ético. Y por cuanto la presencia de la ley moral en el sistema jurídico no es ociosa, sino que por el contrario debe operar a plenitud, impone una superestructura de valores y principios que integran la Constitución moral. Integran la Constitución moral, la ley moral, el principio superior de perfección, los valores y principios constantes como vida, justicia, libertad, solidaridad, igualdad, democracia y los derechos humanos. Igualmente, los valores y principios históricos relativos al patrimonio moral de la nación, independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación. Todo ello a través del principio ético. La consecuencia primaria de la vigencia implícita de la Constitución moral consiste en que la Constitución jurídica debe estar consagrada única y exclusivamente al bien, conforme al principio superior de perfección del orden moral. Todas y cada una de las disposiciones constitucionales deben interpretarse y aplicarse como instrumento calificado del bien. Ello abarca la proyección del orden moral hacia el orden humano y social, lo que significa que el Estado y los funcionarios deben practicar el bien en atención a la dignidad humana cuando realizan las actuaciones estatales. Cada vez que el funcionario desvía la constitución jurídica de la línea recta del principio superior de perfección, quebranta la constitución moral, y si quebranta esta, viola también la constitución jurídica, pues la ley moral es elemento eminente del sistema jurídico por vía del principio ético. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones básicas de la constitución moral? Las funciones básicas de la constitución moral son la conducción ética de la interpretación y aplicación de las disposiciones de la constitución política y la enmienda o corrección de las desviaciones de la constitución política. Características de la constitución moral. Son características de la constitución moral las siguientes. Primera, la constitución moral rige por el hecho mismo de que la constitución jurídica reconozca y consagre los derechos humanos. La razón de ser de los derechos humanos no puede descansar únicamente sobre la estructura jurídica, pues ésta no constituye de por sí garantía cierta de realización, por lo que se requiere apelar a un orden superior al meramente jurídico, y el mismo no puede ser otro sino el de una constitución moral tácita pero actuante conforme a la ley moral y al principio superior de perfección. Segunda,
en determinadas situaciones y circunstancias, y en especial en casos de gravedad o peligro para la nación y para la sociedad, la fuerza de la Constitución moral suple las limitaciones o deficiencias de la Constitución jurídica e incluso deroga radicalmente las disposiciones, elementos o aspectos de ésta que la contrarían en algún modo. En esas situaciones especiales, los valores superiores relativos a los derechos humanos, a la supervivencia de la nación y a los intereses supremos de la sociedad deben aplicarse directamente para superar la emergencia. Cuando en grave crisis política y de evidente emergencia nacional no prevé especial salida democrática, la Constitución moral debe acentuar los valores superiores como norte, el principio superior de perfección como vía y la protección de los más altos intereses de la nación y de la sociedad como meta. Corolarios relativos a la Constitución moral. De la premisa de que la Constitución jurídica debe supeditarse en forma absoluta a la Constitución moral, se desprenden estos corolarios. Primero, en ninguna circunstancia los fines políticos deben prevalecer sobre los principios y fines de la Constitución moral. Segundo, en ninguna circunstancia se justifica ante la Constitución moral que el Estado o los funcionarios tergiversen o desvíen los fines de la Constitución jurídica. Tercero, en ninguna circunstancia es permitido por la Constitución moral acomodar las instituciones de la Constitución jurídica a los intereses o conveniencia de los gobernantes y al margen de los intereses del pueblo y de la nación. Cuarto, la Constitución moral ordena estudiar y reconocer la perfectibilidad de la Constitución jurídica y luchar con apoyo en el principio ético por su perfeccionamiento. Quinto, la ley moral ordena sancionar al funcionario y a sus cómplices, funcionarios o no, que propicien, favorezcan o de algún modo perpetren o contribuyan a perpetrar la violación de la Constitución moral. Sexto, es norma de la Constitución moral que el pueblo debe desconocer todo régimen, legislación o autoridad que contraríen los valores y principios y garantías democráticos o menoscaben los derechos humanos. La Constitución moral como base de la interpretación de la ley. En el Estado ético de derecho, la interpretación de la ley en cualquiera de sus ámbitos, y especialmente en el ámbito constitucional, debe partir de un criterio bifactorial, tomando en cuenta la estructura racional y la estructura axiológica. La estructura racional corresponde a las verdades lógicas y ontológicas, y la estructura axiológica corresponde a la verdad moral. Las tres verdades, es decir, lógica, ontológica y moral, deben ser asumidas por la bifuncionalidad, es decir, por la concordancia de los principios ético y jurídico. La interpretación así estructurada debe tener como norte el bien, postulado por el principio superior de perfección de la ley moral en función de la dignidad humana, médula axioteleológica de los derechos humanos. La idea del bien se refiere, según las circunstancias, al bien para los individuos, para los grupos, para la colectividad en general, para el país o la nación o para la humanidad. Del principio nuclear de que la ley debe interpretarse sobre la combinación del principio superior de perfección y del principio humano axiológico derivan los corolarios siguientes. Primero, en todo caso y circunstancia, debe apelarse al principio ético como centro de referencia de la interpretación de la ley. Segundo, la interpretación debe tener en cuenta los intereses calificados en orden de la Constitución inscritos en los principios fundamentales, en los valores superiores y en los fines esenciales del Estado ético de derecho. Tercero, la interpretación debe tener carácter axiológico, pues todos los elementos y factores en juego deben ser evaluados y estimados en función del bien y de la dignidad humana. Cuarto, la interpretación de la ley implica la proyección de los principios constitucionales. Quinto, en ninguna circunstancia y por ninguna causa
la interpretación de la ley debe sujetarse a criterios meramente jurídicos formales, ni meramente conceptuales, sino tomando en cuenta los intereses humanos y sociales en función del bien. Sexto, en todo caso, el intérprete debe representarse en la autenticidad de la conciencia, los alcances y trascendencia humana y social de los resultados de la interpretación. Séptimo, en el Estado ético de derecho, la resolución de casos con apoyo en los criterios derivados de la Constitución moral integra un depósito de sabiduría práctica y genera un cuerpo de doctrina que a la luz de la justicia moral contribuye a enriquecer el patrimonio ético-jurídico de la nación. Los tribunales de lo recto. Los tribunales de lo recto son integrados por jueces del más alto tenor moral, convencidos de la existencia del Estado ético de derecho y de la obligatoriedad jurídica de la ley moral, decididos a la aplicación estricta de la ley, sin vacilaciones y sin desviarse de la línea del principio ético, es decir, parafraseando a Justiniano, asistidos por el firme y constante propósito de dar a cada uno lo debido conforme a la ley moral. Los jueces de lo recto constituyen la avanzada y el sector más exigente del Estado ético de derecho. Hacia el sistema ideal de justicia. En el Estado ético de derecho, la justicia es plena, pues para su configuración concurren las vertientes ética y jurídica en forma simbiótica, unitaria, emanada de la combinación dinámica creativa de ambas. Una justicia que garantice la pureza del proceso, porque los funcionarios que intervienen en él ajusten su conducta a los valores éticos y a los principios morales. Una decisión justa porque se funda en la verdad trivalente, es decir, en la combinación de las verdades lógica, ontológica y moral. El perfil real de la justicia iusética es garantizado por el poder del ciudadano de ejercer los recursos de reclamo moral y de queja moral y las acciones morales, específicamente la de enjuiciamiento moral, herramienta con la cual no se cuenta en el Estado de Derecho. El principio ético es obligado patrón de referencia para medir el grado de aproximación a un sistema ideal de justicia y determina necesariamente el avance hacia un Estado pleno y efectivamente responsable, pues los ciudadanos forzarán al Estado a marchar por la línea recta, interponiendo reclamo moral contra la violación de los valores y de los principios éticos y morales por parte de cualquiera de los órganos del poder público. Ningún órgano de ningún poder público puede escapar a la fuerza expansiva e intensiva del poder inherente al principio ético que bajo el poder directo de los ciudadanos constituye el medio de control garante de la justicia más expedito y eficaz. Y esto es todo por hoy, amables amigos. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Volente Deo.